de qué mejor manera, qué mejor manera de llamar la atención o de captar la atención que meter ese clickbait del metaverso y luego que esperéis que realmente voy a hablar del metaverso. La sorpresa es que voy a hablar del metaverso. O sea, que realmente sí que creo que es pertinente en este momento hablar de ello. Y para eso, pues voy a compartir, como no, a día de hoy parece que ninguno somos capaces de mantener un discurso si no es con un apoyo visual como el que tengo por aquí y que me va a acompañar un poquito en estos minutos que estaremos conectados. Este era el título y confío en que dentro de 30, 40 minutos como máximo sepáis a dónde quiero llegar con esta frase, ¿no? Con estas dos frases. Pero antes de eso, lógicamente, lo que tenemos que hablar es del concepto de moda, ¿no? Parece que es el concepto de moda básicamente porque aunque lleva con nosotros realmente pues, aproximadamente cerca de 30 años, hasta este año no se ha convertido en algo relevante, sobre todo por el peso comercial que se le presupone. En el momento en el que Facebook dice vamos a cambiarle el nombre a la compañía, igual que hizo hace unos años Google y dijo no, la compañía matriz va a pasar a llamarse Alphabet y Google es un producto de la compañía. Pues, Facebook deja de llamarse Facebook, se llama Meta, con una intención clarísima de por dónde van los tiros, con ese símbolo, esa cinta de Moebius que pretende simbolizar el infinito, el espacio infinito que puede uno encontrar en lo digital, donde no hay o donde no parece que haya barreras, y de repente a todo el mundo le interesa básicamente porque además aquí ya estamos hablando de algo de lo que no se hablaba hace 30 años, que es de economía o de dinerito, ¿no? Aquí si hay posibilidad de hacer negocio, y conozco muchas empresas que están, hace poco hablaba con una agencia con la que colaboramos y me decían, es que hay que estar aquí tal porque aquí vamos a poder empezar a vender servicios. No sabemos qué, pero vamos a poder empezar a vender servicios. Pues ya con eso ha cambiado el paradigma. ¿De qué hablamos cuando hablamos de metaverso? Pues bueno, pues de mundos virtuales en los que podemos experimentar una vida duplicada o una vida paralela a la nuestra, pero un entorno que tiene similitudes con el real, pero que básicamente tiene unas características específicas, ¿no? Son entornos que simulan entornos reales, que son interactivos, es decir, puede haber una relación con otros perfiles, podemos hablar, podemos relacionarnos, podemos interactuar a ciertos niveles. En el ámbito de los videojuegos, por ejemplo, pues podemos interactuar hasta el punto o por lo menos tradicionalmente sucedía, de robarnos, por ejemplo. Eso sucedía, por ejemplo, pues en juegos de RPG, en los juegos de rol en los que, bueno, pues si jugabas en línea te podías encontrar con alguien que te daba una paliza, se quedaba con tu tesoro, tu armadura y tu dinero y te tocaba empezar de cero. Son permanentes, es decir, funcionan mientras tú no estás, incluso cuando tú no estás, no se detiene la acción, lógicamente, no es un videojuego como tal y son sistémicos. Por lo tanto, tienen una serie de reglas determinadas, puede que no sean muchas, pero si en ese entorno virtual no se puede volar, pues no se puede volar. O si tienes esa posibilidad, seguramente lo que no podrás es moverte de manera descontrolada en el espacio. ¿Qué podemos ser como individuos dentro de los entornos digitales? Bueno, pues podemos tener una corporeidad determinada, aunque seamos un oso gigante, o podamos ser otro tipo de ser que no se corresponde con nada que conozcamos llamémoslo, en el entorno offline o en el entorno real. Podemos tener la capacidad de construir, de modificar el entorno y crear espacios habitables o visitables o interactuables. Por lo tanto, también seríamos sociales y, por supuesto, la parte importante que ha faltado durante mucho tiempo, que es la capacidad de la transaccionalidad, la capacidad de establecer relaciones comerciales, comprar o vender. Comprar o vender ya no de una manera simplemente simbólica, sino de una manera que afecte a nuestra globalidad como seres económicos. Es decir, que realmente nos estemos gastando dinero real o dinero convertible en dinero real y que algo que sucede en ese espacio virtual se traslade al espacio real, que haga una compra en el espacio virtual y me llegue a mi casa, o que compre algo en el espacio virtual que es un bien digital con una cierta importancia, una cierta relevancia, como sucede con los NFTs, ¿no? Con los Non-Fungible Tokens, con estos bienes digitales
que solo existen en este espacio, pero que no son tangibles como tal. Un vídeo de la NBA, una jugada, una obra de arte digital, etcétera. Hay dos tipos de metaverso, esto también es importante, bastante importante diría. Están los centralizados, es decir, hay una entidad que los crea y establece las normas y mantiene el control, es decir, todos los metaversos que están basados en entornos, por ejemplo, del ámbito de videojuegos, como Animal Crossing o Minecraft o Fortnite, o el entorno de videojuegos de Roblox, tienen un eje o una empresa que está controlando su desarrollo y lo que se puede o lo que no se puede hacer ahí. Pero desde hace un cierto tiempo contamos también con metaversos descentralizados, ¿no? Decentraland, ya lo dice en su propio nombre y es quizá el más conocido en estos momentos, o Webaverse, CryptoVoxels, etcétera, etcétera. Decentraland además se lanza el año pasado, es decir, estamos hablando de contextos muy nuevos, en los que además, ¿qué sería lo importante, lo que vemos que marca este tipo de contextos diferente de los anteriores? Bueno, pues hay una gestión de las interacciones por tokens. Quien tiene tokens puede intervenir, puede modificar, tiene una serie de prioridades, tokens como unidades de intercambio dentro de ese espacio. Se intenta además que el usuario tenga un perfil único y que pueda utilizarlo en otros metaversos similares, descentralizados, que yo no tenga que construir una personalidad diferente para cada uno de ellos, sino que yo pueda construir una personalidad única y que esa sea la que se desplaza de Decentraland a CryptoVoxel a otro tipo de entornos, ¿no? Además, hay un vínculo clarísimo con el mundo de las criptomonedas, como referente para la gestión de sistemas de cambio, de sistemas de pago, y que tiene la ventaja de que, igual que ese metaverso no tiene una unidad de control, no tiene una personalidad o una empresa que decide marcar las normas, sino que pone las reglas, suelta a los mandos y deja que fluya todo, pues en el entorno de las criptomonedas nos permite bueno, pues controlar que el dinero que el dinero es nuestro, que está garantizada su procedencia, pero que no está controlado por una entidad superior. En definitiva, en el metaverso podemos ser nosotros mismos, esa personalidad única que se mueve de metaverso en metaverso, pero sin ser nosotros mismos, sino que podemos ser aquella personalidad que hemos construido precisamente para este entorno. Lo normal es que intentamos que esa personalidad adquiera una serie de características y de elementos que, ya que está en nuestro poder el definirlos, pues que respondan al perfil que queremos desarrollar en ese terreno. En este ámbito, lo que nos encontramos es que el mundo de los videojuegos está marcando mucho el paso. No solamente porque algunos de estos metaversos utilizan los motores que mueven esos universos tridimensionales. Pues Epic Games, como la empresa que está detrás de Fortnite, por ejemplo, pues pone a disposición o permite utilizar el motor de Fortnite para la construcción de este tipo de espacios. Y, de hecho, se personalizan para que la interacción ofrezca unas experiencias de entretenimiento o del tipo que sea, muy particulares, ¿no? En España, o desde España, hemos tenido algunos ejemplos específicamente en el tiempo desde que arrancó la pandemia y con el auge de determinados perfiles y de desarrollo de entornos de entretenimiento, pues entornos como el Marbella Vice o Tortilla Land, que suelen tener por detrás a las mismas personas, los mismos streamers y personalidades digitales, pues están basados en este tipo de motores técnicos que permiten habilitar este tipo de universos. En un metaverso podemos morir, pero no tenemos que morirnos. Es decir, al final, esa situación, esa digitalización del contexto nos permite que, bueno, pues nuestros personajes se pueden ver sometidos a ciertas normas de la física, pero no hasta el punto de que nosotros al otro lado de la pantalla tengamos que desaparecer, afortunadamente. Podemos crear esa personalidad que decía antes, que nos acompañe, pero que no tenga por qué arrastrar aquellos elementos que nos caracterizan en la vida no digital. Es decir, si en la vida no digital tenemos una determinada estatura, peso, color de ojos, o nos dedicamos a sabe Dios qué, pues aquí podemos intentar ser justo lo contrario, o lo que el entorno, dentro de sus normas,
nos habilite, lo cual pues tampoco está mal, pero va dejando ya, digamos, un rastro de elementos que nos van marcando y nos van indicando, oye, estamos hablando de dos realidades paralelas, en una las consecuencias no son las mismas que en la otra. Podemos incluso vestirnos de una manera específica y cada vez más las marcas están entrando en el entorno del metaverso ya hace bastante tiempo, como Gucci, ¿no? Desde el año 2020, por ejemplo, pues con colaboraciones como el caso con Tennis Clash, para que los jugadores puedan comprar outfits de la marca, pagando en algunos casos cantidades astronómicas por prendas que solo existen en un determinado entorno y en el espacio digital, para irse ya diferenciando, ir marcando una diferenciación con respecto al resto de participantes o de personajes o de personalidades que nos vamos a encontrar y con los que podemos socializar. Esto, por supuesto, viene también derivado del mundo de los videojuegos. El hecho de que podamos dotar de un skin o de un determinado, bueno, pues de una determinada vestimenta o perfil o apariencia al personaje que hemos creado, digamos que ya va permitiendo establecer niveles de relación en el espacio digital. Así que las relaciones no son tan, digamos, tan puras o tan igualitarias como podíamos esperar, sino que al final determinadas cosas que tenemos en el entorno, llamémoslo real, las estamos proyectando también en este espacio. Y además como una vía de negocio. Y, por supuesto, podemos digitalizar todo tipo de aspectos relacionados con los procesos de nuestra vida habitual. Podemos entretenernos en el metaverso o podemos trasladar experiencias de entretenimiento al metaverso. Podemos digitalizar completamente incluso el entorno de trabajo. Una de las promesas que ha puesto encima de la mesa Facebook/Meta es la de que las videoconferencias o el trabajo intermediado a través de, como ahora mismo, a través de plataformas de digitalización de la conversación, pues se lleva al extremo de que no tengamos por qué vernos a través de una cámara como somos realmente, sino que puedan interactuar nuestros personajes gestionados por nosotros, o quién sabe si a no mucho tardar autogestionados de acuerdo a unas características que programemos, pero que puedan moverse ya directamente en ese entorno sin necesidad de que nosotros mismos tengamos que aparecer o que interpretarnos o que tener tener una visibilidad específica como ahora. Y, por supuesto, podemos digitalizar la compra de productos o la compra de servicios, que, como decía antes, podemos a lo mejor podemos seguramente visitar una biblioteca o una librería en el entorno virtual y que nos llegue un producto a nuestro domicilio, o que simplemente quede dentro de la cartera o del wallet de productos que estarán asociados a nuestro perfil y que podremos consultar de una manera regular. Vamos a ver por dónde va todo esto. En cualquier caso, nada de todo esto es 100% nuevo. Quizá lo que tenemos es el momento idóneo para que se vuelva a plantear y en esta ocasión sí que funcione de una manera exitosa o especialmente exitosa, aunque no tenemos del todo claro por dónde van a derivar las cosas. Así que tomamos el DeLorean, nos vamos al pasado, a 1992, y tenemos que hablar de Neal Stephenson, que es la persona que inventa el concepto de metaverso y que está asociado a una novela de ciencia ficción llamada Snow Crash, en la que ya presenta un entorno virtual, digital, donde los personajes pueden tener algún tipo de vida paralela. Podríamos irnos mucho más atrás si quisiéramos, pero no se hablaba todavía de metaverso. El entorno por ejemplo, escenarios de ficción como el que planteaba la película de Disney Tron, pues también de alguna manera juega un poco con esa posibilidad de que seamos caracteres virtuales y tengamos relaciones en ese espacio digital que van más allá del entretenimiento y del juego, ¿no? Por supuesto, seguramente todos habréis oído hablar, porque
se nos ha calentado la boca a todo el mundo en estos últimos meses, que cada vez que se habla de metaverso, los que tenemos una cierta edad, sí, tenemos que salir hablando de, bueno, es que esto en realidad es como la etapa de Second Life, pero traído a 20 años después, ¿no? Efectivamente, Second Life, un producto de una empresa de tecnología, videojuegos, llamada Linden Lab, que creó un entorno en el que, bueno, pues bastante más rudimentario de lo que podemos disfrutar ahora, donde también se podían crear personajes, podíamos crear nuestros perfiles y tener experiencias. Curiosamente también sucedían muchas veces en entornos en islas, igual que Animal Crossing está basado en islas en las que los personajes, o cada uno de nosotros puede crear su pequeño mundo y saltar a otros espacios, y las marcas también aíslan de esa manera su entorno y lo pueden controlar, pues en Second Life también era posible. Pero Second Life no funcionó, quizá no era el momento, quizá exigía muchos recursos técnicos, que quizá no todo el mundo tenía los equipos ideales para que le sostuvieran todo ese escenario digital con solvencia, y probablemente no te habíamos interiorizado o no había habido tiempo de cruzar las experiencias de nuestra vida cotidiana con el entorno digital para ver las posibilidades que realmente tenía un espacio de este tipo. Second Life pasó a mejor vida en un tiempo bastante rápido. A pesar de eso, muchas marcas llegaron a desarrollar perfiles y experiencias para los usuarios, o sea que tampoco es nuevo que las empresas digan quiero estar en el metaverso, tomándolo de manera amplia para generar experiencias de negocio o del tipo que sea. Eso ya estaba ahí. Y poco a poco se le van añadiendo capas. Sucesivamente con diferentes experiencias, ¿no? Lo que se llaman los mundos espejo, como el caso de Google Earth y Street View, es una manera de digitalizar la experiencia desde el sillón de nuestra casa o de donde sea, siempre que tengamos un dispositivo conectado, ¿no? La posibilidad de visitar espacios, de visualizarlos de otra manera, en este caso, en el caso de Google Earth, espacios reales, empieza a hacernos normal la experiencia de sumergirnos en entornos virtuales. No voy a mencionar el caso de las gafas de realidad virtual o de las Oculus, etcétera, que evidentemente suponen un paso más al que le está costando un avance notable. Sí me iría a mencionar como en 2012 Niantic Labs, una compañía que posteriormente se fusionó o entró a formar parte del universo de Google, pues crea un videojuego llamado Ingress, que planteaba un conflicto mundial que se podía jugar en las calles de tu ciudad. Básicamente eso lo único que necesitabas era un perfil, no necesitabas personalizarlo, pero sí que, bueno, pues necesitabas un móvil y se te iban lanzando misiones que se jugaban en un entorno real. Tú tienes que salir a la calle, moverte, desplazarte, porque integraba el geoposicionamiento para plantearte rutas, para plantearte retos y bueno, pues lograr, digamos, superar los obstáculos que se te planteaban. De hecho, el motor de Ingress es lo que da lugar 4 años después a Pokémon GO como el gran éxito móvil uno de los grandes éxitos móviles de los últimos años, que probablemente le dio a Niantic y a Google después más información de golpe y porrazo de la que nunca habían conseguido tener de manera natural, ¿no? Le estábamos diciendo continuamente dónde estábamos, a qué horas conectábamos, con quién nos relacionábamos y cómo reaccionábamos a los estímulos de tienes tal Pokémon cerca a tantos metros, a ver si soy capaz de sacarte de donde estás y llevarte a ese espacio. El salto definitivo lo tenemos con videojuegos inmersivos, como el caso de Minecraft, que no ha decaído, hemos visto que no decae el éxito, especialmente en un determinado perfil de usuarios, o Fortnite o Animal Crossing, que sin quererlo, o quizás sí, introducen realmente el concepto de metaverso, nos lo ponen delante desde la gamificación de las experiencias. Lo que tenemos es la percepción, o digamos que normalizamos nuestro papel en ese entorno. Eso es lo que le falló a Second Life. Nos había faltado tener una experiencia de entretenimiento que pusiera en valor qué pintábamos ahí dentro o qué podíamos conseguir, qué podíamos experimentar.
es en 2020 cuando arrancan, como había comentado antes, los entornos descentralizados. A todo esto tenemos que añadir que toda esa digitalización de las experiencias online va también incorporando otro tipo de experiencias que le añaden más complejidad y al mismo tiempo hacen más habitual lo que ahora parece relativamente sorprendente, ¿no? Empezamos a hablar de realidad virtual, como esos espacios que no existen, donde podemos tener una actividad, realidad aumentada, como aquellas capas de información digital que se superponen a imágenes reales. Por ejemplo, pues las experiencias que algunas empresas nos permiten ver, por ejemplo, creo que IKEA ya tiene alguna, ¿no?, de utilizar el móvil para ver cómo queda este mueble en la habitación, para que te hagas una idea de si pega o no, más allá de que te hagas de que hagas un montaje en la pantalla de tu ordenador, o la realidad híbrida, en la que superponemos determinadas capas de información, mezclamos lo virtual, lo que no existe, con lo que sí existe. Los filtros de Instagram o de TikTok o de Snapchat son ejemplos de realidad híbrida, ¿no? Hay una parte que es auténtica, pero hay otra que no existe, que no tiene una relación, que simplemente se superpone en la que lo que hay es ficción y hay una alteración intencionada de la realidad. ¿Dónde están los límites? Pues todavía no lo tenemos del todo claro. Lo que sí sabemos, o lo que podríamos estar seguros, es de que a día de hoy sigue esto siendo bastante válido. Es decir, ¿por qué funcionan los mundos virtuales? ¿Por qué nos atraen tanto? ¿Por qué nos generan cierta sensación de seguridad o de tranquilidad el hecho de desarrollar una personalidad digital más allá de la que tenemos como seres de carne y hueso? Pues porque, como decía esta famosa viñeta de la revista New Yorker hace ya casi 20 años, hace casi 30, hace 20 digo yo, madre mía, en Internet nadie sabe que eres un perro. Pues esto es igual, es decir, nadie tiene por qué saber quién eres realmente. Y esto para lo bueno y para lo malo, claro. Porque para algunas personas puede ser una ventaja, un modo de protección de su personalidad, si están perseguidos, si están sometidos a algún tipo de experiencia negativa y que se conozca su personalidad o quiénes están detrás, pues puede ser un riesgo adicional, o para justo todo lo contrario, ¿no? Hay muchísima gente que aprovecha el anonimato para expresarse y para actuar de una manera que no utilizaría, que no usaría en un entorno real. Por lo tanto, lo digital lo que nos plantea es que, un espacio para el que aparentemente todos son ventajas. Podemos empezar de cero, podemos construirnos dentro de las reglas que nos plantee el metaverso en el que estemos funcionando, pues podemos construir desde cero como todo el resto. Podemos acceder a cosas que son inalcanzables en nuestro entorno real. Podría tener unas sneakers de Gucci por $30 que en la vida real a lo mejor me costarían 250 o 350. Podría socializar aparentemente sin prejuicios y construir relaciones, digamos, de igual a igual, fuera sin estereotipos, ¿no? Incluso pues relacionándome con otras personas utilizando un género alternativo o una apariencia completamente alternativa. Pero esta última parte, la de los prejuicios, yo la pondría un poquito entre paréntesis, entre interrogaciones. ¿De verdad no hay prejuicios? ¿De verdad no existen en este entorno digital este tipo de elementos que condicionen nuestra capacidad de relación con otras personas, con otros perfiles en un entorno digital? Tendemos a pensar que no hay, que el entorno digital per se es seguro, es inocuo, no tiene consecuencias. Lo que sucede se puede revertir. Como decía antes, puedo morir sin llegar a morir. No hay un impacto real. Todavía no estamos, o eso creemos, todavía no estaríamos en Matrix, ¿no? Pero claro, llega este señor y hace poco, pues eso, presenta el nuevo nombre de la compañía matriz, empieza a hablar de Meta, todo el interés parece claro, es el plantear que el futuro de negocio y de evolución de las redes sociales, de Facebook, de Instagram, etcétera, está
en el entorno del metaverso, y creo que da para que nos empecemos a, no sé si preocupar o interesar por lo menos. ¿Por qué tiene tanto interés el amigo Mark en que el metaverso funcione y le funcione a él? Pues sin duda alguna, porque en un entorno digital, ¿qué tipo de legislación nacional es la que vas a aplicar? ¿La del país donde radica la compañía? ¿O va a ser imposible sostener una regulación nacional o territorial? ¿Qué va a pasar con la moneda? Porque hay tanto interés en potenciar las criptomonedas como un elemento de intercambio que está totalmente descentralizado, que no requiere de un banco central o de un sistema de bancos centrales, que parece que es una forma de constreñir la libertad de la gente, pero por otra parte, en teoría también están diseñados o pensados para garantizar la seguridad o la estabilidad de los sistemas financieros. Bueno, pues es que, claro, va a haber impuestos en el metaverso. Eso a Mark, si la respuesta es no, los ojos seguramente hace algunos meses ya se le pondrían bien abiertos, porque le solucionaría muchísimos problemas que tiene a día de hoy, aparte de sanciones que se le siguen poniendo. Pues le evitaría, además, que se le marcaran normas que le obliguen, por ejemplo, a limitar la difusión de mensajes de odio o de mensajes controvertidos o peligrosos o potencialmente peligrosos. No tendría por qué aplicar esas reglas, porque las reglas las podría poner él o la compañía dentro de ese metaverso centralizado que controlaría. Todos son ventajas para él. ¿Lo son para nosotros? Bueno, pues ahí yo tengo seriamente mis dudas, y tampoco me parece que debamos de ser tan naif como para pensar que el entorno digital nunca es agresivo o no tiene por qué ser agresivo con nosotros. Para empezar, porque los entornos digitales funcionan con algoritmos, y no creamos que siempre lo han hecho así. Es decir, en la mayoría de los casos, yo diría que en la práctica totalidad de las redes sociales nació sin un algoritmo detrás funcionando, ordenando el contenido, porque ese es el funcionamiento o el sentido, ¿no? ¿Para qué queremos que haya un algoritmo tomando decisiones por nosotros? Bueno, pues porque ese algoritmo, teóricamente, no, esa fórmula matemática que continuamente evoluciona, es el que prioriza de forma mecánica qué es lo que nos va a mostrar de manera predeterminada y por qué lo va a priorizar, entendiendo que va a responder a nuestros propios intereses, a lo que más nos capta la atención, a lo que más nos estimula y, por supuesto, a aquello que puede mantenernos retenidos delante de la pantalla que sea, conectados dentro de esa red. Un algoritmo funciona básicamente haciendo un análisis de la calidad del contenido y de la manera en que reaccionamos, sobre todo en la hora posterior a que el contenido se ha publicado. Si en el periodo de los 60 minutos que suceden a la publicación de un contenido hay un determinado número de likes, de visualizaciones o de interacciones de determinado nivel, comentarios o contenido compartido, etcétera, el algoritmo establecerá que ese contenido es pertinente, especialmente pertinente, y lo irá poniéndolo delante preferencialmente de perfiles además conectados con aquellas personas que ya se han relacionado con él. Eso es lo que lleva a que, bueno, pues una publicación de Twitter quizá la estemos viendo 21, 22, 23 horas después de que se haya publicado, o que un contenido de LinkedIn lo veamos todavía 7 días después, en primer lugar, por la plataforma, a pesar de que la pertinencia ya ha ido pasando. No tenemos tanta libertad para ver las cosas, y quizá tenemos todavía menos libertad en el sentido de que detrás de los algoritmos hay otras cosas. Hay, de hecho, bueno, pues no solamente hay una programación que determina qué es lo que nos interesa, no solamente hay un análisis de comportamientos, no solamente tienen la intención de esa retención, sino que están construidos habitualmente sobre prejuicios. Y para hablar de prejuicios, a mí me gusta mucho hablar de este señor, que me he traído aquí en dibujo, pero que, bueno, os puedo recomendar, de hecho, una de sus obras clave, que es un pequeño empujón, o la teoría del pequeño empujón, nudging. Este señor es Richard Thaler, que fue Premio Nobel de Economía en 2017 y es, digamos, la principal referencia a día de hoy en lo que llamamos el ámbito de la economía conductual. Y explica muy bien, aunque no es algo que lo haya desarrollado él, pero sí que él lo explica muy bien en la aplicación práctica, cómo detrás de muchas pequeñas decisiones que se toman, que alguien toma por nosotros o que nos anima a tomar,
hay lo que llamaríamos todos estos elementos, ¿no? Empezando por las heurísticas. ¿Qué demonios es una heurística? Bueno, todo esto viene de cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiende a veces a engañarnos, pero lo hace por nuestro bien, ¿eh? Lo hace por nuestro bien. El cerebro todavía arrastra, pues de dónde venimos, de nuestro origen animal, y trata de ayudarnos a tomar decisiones muy rápidas cuando considera que estamos en riesgo o que tenemos una oportunidad que no podemos desaprovechar. Y utiliza atajos mentales. Esos son las heurísticas. Son pequeños atajos que nos ayudan a tomar decisiones instantáneas. Y la gran mayoría de las decisiones que tenemos que tomar cada día son de este tipo, no son decisiones meditadas. No son lo que llamaba Daniel Kahneman el pensar despacio, sino que son pensamientos rápidos. ¿Cuál es el problema? Que en la gran mayoría de las ocasiones esos atajos nos ayudan a ir por el buen camino, no funcionan, y eso hace que los reforcemos. Pero reforzándolos también nos lleva a anclarnos en lo que llamamos los sesgos cognitivos, que son planteamientos que no siempre funcionan correctamente. Por ejemplo, hay un sesgo que es el del optimismo. Tendemos a pensar que las cosas malas a nosotros nunca nos van a pasar. Bueno, fulanito tuvo cáncer. Bueno, pero le ha pasado a él. Y además le ha pasado a una persona que era cercana a nosotros. Estadísticamente, ¿cómo me va a suceder a mí? Yo voy a estar por encima. Nuestro cerebro tiende a pensar ese tipo de cosas, ¿no? Ahí creo que son unos 153 sesgos cognitivos que están identificados de manera determinada. Y los sesgos cognitivos llevan a los prejuicios, es decir, a valoraciones predeterminadas que arrastramos y que afectan seriamente a nuestro contexto. Afectan a las personas con las que nos relacionamos a muchos niveles, no os podéis imaginar pues de todo tipo, pero sobre todo a la forma en que incluso los algoritmos están programados. Los prejuicios están dentro de los algoritmos de las redes sociales y determinan, por ejemplo, que, como pasó en el caso de TikTok y que pues hubo su polémica fuerte, que se determine que la belleza responde a un determinado tipo de canon y que el algoritmo de TikTok priorice los contenidos aquellos contenidos de personas que responden a un determinado canon de belleza facial frente a la belleza de otras personas, ¿no? Lo que le pasó en su momento a Google, confundiendo en el análisis de imágenes, confundiendo a personas negras con simios, algo que fue un escándalo absoluto, pero porque no se estaba considerando la programación de su algoritmo desde el punto de vista de una persona blanca, y si podemos abundar más, de una persona blanca en Estados Unidos, con lo que eso puede comportar. Hay este tipo de prejuicios, creemos que no están trasladados, que no están en el mundo del metaverso o que no lo pueden estar. Pues, francamente, creo que sí. Y que, de hecho, el entorno digital ya lleva muchos años demostrándonos que lo que sucede en el espacio virtual sí que tiene consecuencias a otro tipo de niveles. Sí que puede ser algo que nos afecte y que nos impacte de una manera muy directa en nuestra vida. Parece que el insultar a alguien por Twitter parece que tiene menos consecuencias que hacerlo en la vida real porque, oye, está mediatizado por un canal digital. Aquí somos todos iconos o somos todos huevitos en Twitter o perfiles que esto es un entorno de cachondeo. Aquí no nos tomamos las cosas en serio. ¿Para qué nos vamos a preocupar por amenazar a alguien de muerte en este terreno? O el montar o el activar campañas que pueden estar basadas en hechos reales, pero antes de utilizar los canales correctos de iniciar un proceso policial, de una investigación, una denuncia, pues abrimos el fuego en los canales digitales, y de eso es muy complicado revertirlo si la denuncia o la acusación no se sostiene o al final no es lo que se pensaba, ¿no? Podemos encontrar todo tipo de experiencias, de situaciones que además se van sofisticando a medida que precisamente las experiencias virtuales también incrementan el número de posibilidades que podemos encontrar en este terreno. A veces con
consecuencias nefastas, que las hemos conocido, la divulgación de vídeos humillantes a través de plataformas de mensajería digital, el grooming, el sexting, todo tipo de variaciones delictivas que utilizan soportes virtuales para hacer más sofisticado a veces el delito o simplemente llevarnos a pensar que lo que no es delictivo es menos inocuo. O incluso lo contrario. Yo no tengo ningún inconveniente en posicionarme en este terreno. Justamente acaba de empezar o empieza ahora el juicio contra David Suárez por lo que yo considero que fue un desafortunado chiste, pero nada más. Y sin embargo, pues la Fiscalía está pidiendo 1 año de cárcel para él, una multa considerable y algo que me parece absolutamente delirante, como es el que se le inhabilite para participar en redes sociales durante unos cuantos años y o sea, no para que participe, sino para que haga humor en redes sociales. Algo absolutamente absurdo, ¿no? Pero bueno, lo que digo, hay toda una serie de comportamientos, de situaciones que parece que sin duda impactan, pero que a veces tenemos la sensación de que no tienen demasiada importancia porque hay un componente digital entre medias que hace que todo sea mucho menos importante. No podemos morir en el entorno digital, pero estar vivos en el real, pues ¿para qué vamos a darle mayor importancia? ¿Qué más da que una persona, como pasó hace una semana en First Days, diga que solamente saldría con alguien que aceptara que le deje mirar el teléfono a ver con quién se está relacionando, ¿no? Y nos parece normal, no, echamos unas risas porque el contexto es First Days, pero la realidad parece bastante terrible. ¿Y qué pasa? ¿Que en el metaverso estos riesgos no van a suceder? Pues sinceramente, creo que sí, creo que el riesgo existe, ya se empieza a hablar de ello, que va a haber, que hay un riesgo real de que situaciones de este tipo replicadas en entornos completamente virtuales, que el acoso, el harassment, pues se puede producir. Y creo, desde mi punto de vista, y esto ya es mis 2 centavos de aportación, probablemente pues, perfectamente rebatibles, creo que es muy difícil que si no somos capaces en el entorno, llamémoslo real, de gestionar nuestras relaciones de una manera coherente, de solucionarlas o de establecer vías de gestión y eficaces, ¿cómo creemos que vamos a construir un mundo virtual más justo si procedemos de uno que no lo es y que no hemos, en el que no hemos construido de una manera adecuada la forma en que gestionamos nuestras relaciones con el resto de personas? Desde mi punto de vista es muy complicado. Lo que vamos a encontrarnos es la traslación de muchas de estas situaciones a ese metaverso, una vez más, incluso la sofisticación de las mismas, desde el punto de vista de que en un entorno descentralizado, ¿quién va a velar por la seguridad de los demás? Tenemos que ser nosotros mismos lo suficientemente fuertes como para soportar el comportamiento, a veces quizá en manada, de otros usuarios digitales. Veremos a ver con qué situaciones nos podemos encontrar. Por eso, 3 recomendaciones, por lo menos a mí me gustaría que las tomarais como humildes consejos. La primera, ir de frente. Ir de frente no solamente me refiero a ser honestos y ser sinceros, sino que en la medida de lo posible dar la cara, y dar la cara con la cara que tenemos ahora. A mí me molesta mucho cuando, salvo circunstancias, como decía al principio, que son particulares, porque estamos hablando de una entidad, de alguien para el que es importante el anonimato por cuestiones de seguridad o por determinados motivos de ese tipo, que se haya normalizado tanto el funcionar de una forma anónima bajo una personalidad que no es posible ver, un nombre que no corresponde con nada, y eso ha llevado de hecho a que en espacios como, por ejemplo, los comentarios en blogs, dentro de que es verdad que a día de hoy casi nadie comenta en un blog, también es verdad, o en noticias, en webs de noticias, en la gran mayoría de los casos ya están deshabilitados, no se permite, porque es muy difícil controlar y gestionar entornos en los que la gran mayoría de la gente se atreve a opinar solamente si es desde la seguridad que te da un perfil o una personalidad pantalla, ¿no? Y desde ahí somos libres para hablar, perfecto, pero también para insultar o para mostrarnos sin prejuicios,
sin determinados prejuicios, o más que prejuicios, sin responder a determinadas normas sociales. Lo segundo creo que es muy importante, que es reflexionar antes de hablar, creo que, y de actuar, sobre todo porque tenemos que ser muy conscientes de que, a diferencia de lo que yo tenía hace 30 años, dentro de que ya me hubiera gustado tener determinadas herramientas hace 30 años, pero bueno, pues lo que hacemos desde hace 20 años se queda en el entorno digital, nos persigue y necesitamos solicitar incluso su eliminación cuando nos afecta seriamente, porque no tenemos la posibilidad de librarnos completamente de nuestro pasado, o que se valore nuestro pasado en su justa medida. Y creo que lo tercero, y ya para acabar, la importancia de ser capaces de ser empáticos, ¿no? La capacidad de que nos podamos poner en el lugar del otro, incluso para juzgar, y hacerlo de una manera real, pues permite a veces, si tenemos esa capacidad, permite que podamos echar un poco el freno, que a veces no nos dejemos llevar por un calentamiento de boca y nos tiremos bueno, pues a una causa que a lo mejor no está totalmente justificada, certificada, verificada, y que puede suponer el hacer a otras personas un daño del que es difícil recuperarse. En cualquier caso, yo creo que es importante que pensemos que a medida que pasa el tiempo no somos el mismo individuo que fuimos una vez, y que, por otra parte, pues francamente, desde mi punto de vista, es muy bueno que sea así, que podamos ir cambiando y que podemos ir modificando, ya sea en el entorno virtual o sea en el entorno real. Y como son las 5:20 y bueno, pues yo había prometido que me iba a ajustar lo más posible, aunque hemos empezado un poquito ahí con el tiempo ya arrancado, pues hasta aquí llega lo que yo quería compartir con vosotros, y bueno, pues entiendo que podemos abrir chat y que todavía hay unos minutillos para comentar. Pues sí, perfecto de tiempo, ¿eh? La verdad es que nos has dejado unas ideas muy sutilmente, nos has llevado del metaverso, qué bonito, un nuevo entorno digital, paralelo, pero ojo con todos los peligros que no son distintos a los que hay en el mundo real, incluso la posibilidad de que sean peores, no lo sabemos. Pero detrás de un avatar no podemos escondernos, y eso es importante. Me ha gustado mucho, antes de dar inicio a las preguntas y mientras lo van pensando, que has acabado exactamente igual, aunque con palabras distintas, a las que Sí. ayer Carlos Rubio, que fue el padrino de nuestra promoción de los graduados de hace un par de años, dijo, ¿no? Que por tu parte de ser empáticos, él nos decía como, tratad a los demás como queréis que os traten a vosotros, ¿no? Entonces yo creo que esto tiene mucha más importancia de la que parece, y a veces nos olvidamos que esa persona que está ahí a la que me voy a dirigir podría ser yo, visto desde otro punto de vista, ¿no? Entonces yo creo que el ser empáticos es algo que nos tenemos que poner siempre en nuestra cabeza, que nos tiene que hacer reflexionar para, antes de hablar, como tú bien has dicho, pensar detenidamente qué es lo que voy a hacer y el daño que puedo hacer a otros. En fin, como siempre, a mí me ha encantado. Así que ahora tengo aquí un montón de gente y agradecería que le hicierais alguna pregunta a Carlos y aprovechéis la oportunidad. Nicolás, adelante, Nicolás. Tienes que desmutearte, creo. Sí. Por el chat, venga, por el vale. chat. Dale por el chat. Sí, también podéis. Te leemos. Intuyo que Nicolás está en la Biblia, ¿no? Sí, puede ser. Sí. No, en la Biblia. Vale, okay. Lo que hay detrás no es un fondo virtual. Vale, paralelo para los demás. También genuino, el resto, También el resto, si queréis utilizar el chat, podéis hacerlo, si os sentís más cómodos. También os digo, de todas maneras, mientras Nicolás pone por el chat, hace su comentario, su pregunta, etcétera, que tampoco soy yo de los que ve lo digital como un campo, una selva de peligros. De hecho, pues a fin de cuentas, llevo unos cuantos años viviendo afortunadamente de esto, y no sé, o sea, te encuentras de todo, y al final detrás de todo hay personas con lo bueno y con lo malo,
y creo que lo importante es mantener sobre todo también una capacidad de criterio y de personalidad que nos saque un poco de de cómo a veces la masa te condiciona, que eso también es un sesgo cognitivo, es producto de un sesgo cognitivo, te condiciona para ir arrastrado. Vale, Nicolás pregunta si creo que se debería poner un límite de tiempo en el uso de las redes sociales. A ver, ya existen herramientas y elementos para un cierto control del uso de redes sociales. De hecho, la última que me ha llamado mucho la atención, porque os cuento, yo a nivel corporativo utilizamos, vosotros estáis utilizando en este caso el entorno de Google, de aplicaciones de Google para esta videoconferencia y probablemente pues igual utilizáis otras herramientas gratuitas. Yo utilizo el de Microsoft 365 y dentro de Microsoft, si utilizas el entorno de Microsoft Exchange como entorno de correo electrónico, pues está integrado una aplicación relativamente nueva que se llama Microsoft Viva, que lo que hace es, atención a la historia, y lo cuento porque lo he visto esta mañana, no lo había visto en funcionamiento todavía, lo que hace es que analiza tus correos, lee tus correos, los interpreta y con inteligencia artificial extrae no solamente información de tu agenda para darte un resumen al día siguiente, sino incluso información de las cosas que tú has contado y que no tienes puesta en una agenda. Por ejemplo, yo esta mañana me encontré un resumen de Microsoft Viva que me decía, estas son tus citas, pero también estas son algunas cosas que creo que creemos que tienes pendientes hoy. Y me sacaba un fragmento de un correo que le pasé ayer a una persona en el que yo le decía, mañana te envío esto. Mañana te envío esto. Entonces me lo ponía como una cita. Pero no solamente hace eso, sino que además gestiona tu agenda. Y te dice, creo que hoy podrías encontrar espacio para pensar, para concentrarte, de 10 a 10 y media, de 12 a 1 y de 2 a 3. Es decir, ya gestiona mis tiempos para plantearme pausas. Entonces, por una parte dices, ostras, es que no le puedo engañar ni al puñetero sistema. Pero el tema de los tiempos, de los plazos de desconexión, muchas plataformas ya lo están metiendo como un elemento que consideran o bien importante o bien necesario para lavar un poquito conciencias, ¿no? Igual que Nintendo en su día, te ponías a jugar con la videoconsola y te decía, llevas ya una hora jugando, ¿no crees que ha llegado el momento de que pares? Pues algunos entornos te empiezan a hacer sugerencias, no tanto quizá para parar como para aislarte de estímulos externos. De hecho, probablemente uno de los peores estímulos externos que hay es este. ¿No se lo veis? Es esto. Un reloj digital conectado tú con tus redes, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a estar dando alertas de te ha entrado un correo, tienes un WhatsApp pendiente, te ha llegado una notificación de Facebook, llevas mucho rato, que esto te lo hace, llevas mucho rato sentado, levántate y haz ejercicio. Y todo eso, bueno, pregunta Adriana si esto podría considerarse acoso digital. Bueno, decía mi madre que, ¿cómo le gusta decir a ella? Bueno, no me sale la frase, pero es que a veces, bueno, igual que el sarna con gusto no pica, pues mi madre dice, quien por su gusto se muera hasta la muerte le sabe. Pues algo así, ¿no? Es decir, yo no llevo, a mí nadie me ha obligado a ponerme un reloj, pero he encontrado o creo que es interesante tener notificaciones. Las notificaciones me mantienen al día, pero por otra parte me mantienen pendiente de lo que está pasando en las plataformas. Con lo cual, el incremento de veces que voy a entrar solo para desactivar una notificación, ya tengo que entrar en la plataforma, me mantiene unido. ¿Todo eso qué es? Sobre todo al final es negocio para la plataforma. Cuanto más tiempo pase, más puedo verme expuesto a mensajes comerciales. Luego hay negocio, por supuesto. Luego, sí, creo que debería de haber lo que deberíamos es aprender a gestionar nuestros tiempos de una manera más práctica para nosotros, y no lo que nos marquen las notificaciones. Si sois gente un poco como yo, y yo no digo que yo sea no sé si soy estándar, media o no tengo ni idea. Pero a mí me genera mucha ansiedad las notificaciones. Os invito a que probéis a coger el móvil, decirle, a ver, esta notificación ni me la leo. Pasar y pasar. Te entra una paz interior cuando las eliminas todas, aunque no hayas visto qué demonios te estaban diciendo. Es algo acojonante. Es una cosa, disculpadme la expresión, pero es algo
que te da que te permite ver hasta qué punto la dependencia mental de qué está sucediendo mientras yo no estoy, eso que comentaba antes, ¿no? La permanencia, la perdurabilidad de las plataformas, que te hace que, bueno, ese término que surgió hace unos cuantos años de FOMO, el Fear of Missing Something, ¿no? El miedo a quedarte fuera y no enterarte, pues que no construya y que no te arrebate tu tiempo, porque el tiempo es muy importante. Es especialmente importante que tengamos muy claro los tiempos que necesitamos. ¿Esto podría considerarse acoso? Digamos que podría considerarse estirar los permisos que le damos a las plataformas de una manera quizá que no es la que sería la correcta. Es decir, ¿por qué Microsoft Viva a mí no me ha preguntado primero si me quiere dar ese servicio? Pues quizá sería lo correcto, ¿no? Antes de que yo utilice por defecto esta configuración, pues que se me plantee la alternativa. Pero esto es pura economía conductual. Es lo que llamamos un nudge, N-U-D-G-E, nudge, que es en inglés un nudge es como lo que se llamaría un codazo. Este codazo de, ¿te estás enterando de esto? ¿Te estás fijando? Esa advertencia discreta, disimulada, que no, claro, damos el consentimiento a cosas que ni siquiera, de las que ni siquiera somos conscientes de que hemos dado el consentimiento. Hay un capítulo fantástico de South Park, no me acuerdo ya qué temporada, porque yo no sé las que llevan ya, en el que a uno de los personajes le persigue Steve Jobs, estaba vivo Steve Jobs, imaginaos, para que le haga transfusiones de sangre a Steve Jobs, porque en los términos de servicio de los productos de Apple figura que le donarás tu sangre a Steve Jobs si lo necesitara, ¿no? Y fueras comparado. O sea, es una idea de olla, pero hasta qué punto, ¿no? Te puedes encontrar determinado tipo de cosas. Pero sí hay se utilizan este tipo de cosas, ¿no? El consentimiento, no el consentimiento, sino la opción por defecto, lo que se llama la opción por defecto activada, es un pequeño nudge. Es decir, en vez de que yo te pregunte qué prefieres hacer, yo te activo la opción por defecto que a mí me interesa. Ya verás tú si tú lo cambias. ¿Qué otra opción por defecto hay? ¿Por qué vemos en Twitter o en Facebook o en Instagram las cosas en un orden que no es temporal? Porque por defecto lo que tenemos es un segundito, perdonad, que tengo que colgar el teléfono, porque ya me está dando un aviso, el reloj. Esa opción por defecto que es ver las cosas como el algoritmo me sugiere, ver los contenidos que el algoritmo me propone. Y si lo quiero cambiar, tengo que hacer el esfuerzo de ver cómo se hace, que no siempre está suficientemente claro. Sí que hay trucos, sí que hay herramientas y hay instrumentos. Recuerdo que en su día, y me acuerdo bien porque por una anécdota que no me da tiempo a contar, pero lo dejaremos ahí, se lanzaron hace 20 años, ya se lanzó un muñequito que se conectaba creo que era pues se podía conectar por wifi al ordenador para que se configurara en qué momento era un conejito que estaba pensado para iluminarse de determinados colores según el tipo de mensaje que había llegado a tu equipo. Por ejemplo, un correo electrónico o algún otro tipo de alerta dentro del sistema que tú tuvieras integrado. Bueno, la idea ¿cuál era? Que tú pudieras desactivar las alertas en el equipo, pero que el conejito siempre te pudiera informar o que pudieras incluso poner en marcha un modo aislamiento que desactivara. Había un aparatito también, hace 10 años se lanzó un aparatito que era también se configuraba lo puedes configurar por USB o por Bluetooth, que simplemente pulsando el botón te desactivaba todas aquellas notificaciones que pudieras tener activadas para generar, digamos, una cápsula virtual de aislamiento y de encierro. Luego quizá eso daría para hablar de otra cosa, de la cultura de la notificación en la que estamos, en la que parece súper molón, que no tardes ni un segundo en saber que alguien necesita algo de ti o que algo ha sucedido, pero que sin embargo te está condicionando cómo estructuras todos tus tiempos y cómo organizas tu vida. En fin, daría para mucho eso. Creo que tenemos a Lorena que ha levantado la mano, tiene una pregunta. Sí, bueno, Carlos, muchas gracias por tu concisión, por respetar el tiempo y ser rápido.
en los consejos. ¿Me oís, no? Sí. Sí, sí, sí. Vale. Sí. Me estaba notificando el programa cosas. Parece que has dicho algo, así que vale. Bueno, yo quería preguntarte, en el fondo, por llevar tus conclusiones a lo pragmático para nuestro alumnado, estás hablando de marca personal también, ¿no? Realmente Claro. para ellos, que ellos van a ser comunicadores todos, ¿no? Entonces, nuestro alumnado que ya tiene redes sociales desde tan pequeños y ahora probablemente se incluyan ellos mismos en posibles metaversos, la pregunta es, y al hilo de esa frase tan maravillosa que me ha apuntado aquí, que no somos la misma persona según pasan los años, y eso es bueno, si tú les recomiendas crearse perfiles nuevos con perspectiva profesionaal o que ellos vayan evolucionando sus propios perfiles que ya tienen de cara a posibles profesiogramas dentro de lo que están estudiando. Es decir, y también si crees que sin perder la cordura podemos utilizar o ellos van a poder utilizar esos metaversos para su marca personal profesional, ¿no? No sé si me he explicado bien, Carlos. Sí, Es sí, sí, decir, sí. mantienen su perfil y Sí. arrancan una evolución, ¿no? Por ejemplo, gente que empieza ahora comunicación audiovisual y puede empezar a tener criterio sobre cosas que antes no tenía, o abre un perfil nuevo, ¿no? Tú que sé que eres un gran experto en marca personal digital. A ver, aquí creo que tendríamos que tener en cuenta cuál es el uso, por una parte, cuál es el uso que le tienes que dar o que quieres darle a tus diferentes canales de comunicación digital con lo que vayas a utilizar. Y por otra parte, cuál es el uso que le has dado. Es decir, si son dos espacios o dos entornos que pueden confluir y que tienen una coherencia o si no lo hacen. Como lo mejor es poner el ejemplo un poco en lo personal, para no sacarle los colores a nadie, ponerse a decir tengo un amigo que o tal, pues bueno, pues en este caso la amiga soy yo. A mí, por ejemplo, me ha pasado con el caso de Instagram. Yo no utilizo Instagram a nivel profesional, como una herramienta más de mi perfil o de mi marca. Bueno, miento un poco. No lo utilizo como una herramienta de comunicador, aunque en el fondo sí que sé que tiene que matiza parte de mi perfil profesional. Por ejemplo, mi perfil de Instagram es una plataforma es un canal que yo utilizo única y exclusivamente para comunicar y lanzar información sobre arte urbano. Punto. Ahora mismo no me interesa para otra cosa. Pero si tuviera el interés de que fuera un complemento paralelo a mi perfil profesional como comunicador, probablemente lo ideal sería que tuviera un desdoblamiento. Sobre todo porque no tengo por qué presuponer que todo aquel que está interesado en mi perfil o en mi actividad profesional le puede interesar lo más mínimo el mundo del arte urbano, o el mundo de las figuritas coleccionables que tengo por aquí, que no vamos a entrar en ese terreno porque ya sería demasiado, ¿no? Pero no tengo por qué presuponerlo. Para mí yo tengo diálogo con grafiteros, por un lado, y está bien que eso esté ahí y que esté, no digo oculto, que es muy distinto, sino que esté diferenciado para no tener que someter a la gente que te sigue a un contenido que no le interesa. Cuando decía antes el tema de si confluye la personalidad que hayas creado y los canales que gestionas con tus intereses profesionales, podría poner el ejemplo más simple con algo que yo creo que nos ha pasado a todos. Cuando tienes que crear tu primer currículum y poner cuál es tu dirección de correo de contacto. Y es cuando te das cuenta de que a lo mejor llevas 5 años haciendo el canelo, o 6, o 7, o los que sean, con una dirección de correo electrónico puede ser muy divertida, pero ponerla, y he visto algunas cosas tremendas en currículum, ponerla en un currículum, pues es lo que te demuestra que realmente eso pues no estaba preparado para eso, no era la utilidad y está bien, ¿eh? No sé, no quiero poner ningún ejemplo porque tengo en la cabeza uno de una persona que una vez me mandó currículum para una solicitud de una beca y su correo electrónico es la contraseña de alguna de las plataformas que utilizo. Solo digo eso porque para mí el nombre que se puso es mítico, ¿no? Pero digamos que no acompaña a lo que tú quieres trasladar como marca personal. Entonces, creo que hay que diferenciarlo
Primero, si lo puedes gestionar, que eso también es otra, si puedes mantener el tiempo, le puedes dedicar el tiempo a gestionarlo adecuadamente, y sobre todo cuando no hay una conexión entre las dos cosas, cuando son contenidos o son utilidades claramente diferenciadas. A veces incluso creo que es coherente o es muy coherente que determines o que tengas muy claro que una plataforma te puede servir para un determinado propósito profesional y otra no. Pero que la que no te sirve, que te puede servir para otra cosa distinta, para temas de entretenimiento, para temas de relación con comunidades de expertos que nada tienen que ver con tu sector, y ya está, no pasa nada. A mí me pasa con el tema del arte urbano, así de simple, y mantengo esa diferenciación. Y en Twitter, aunque estoy poco activo últimamente, pero ahí prefiero claramente orientarme fundamentalmente, nunca siempre te escapa alguna otra cosa, a temas de marketing. Entonces, creo que eso es importante y que tiene que haber esa coherencia. No entraría, o creo que no hay que ser excesivamente duros con nosotros mismos, salvo que hayamos hecho alguna barbaridad en el pasado, en procesos de borrado masivo de publicaciones, como pasa con muchos políticos, cuando les dicen que les van a dar un determinado cargo y de repente han desaparecido por arte de magia 6.000 tweets de su timeline para que nadie les pueda tirar en cara algo que dijeron en el pasado. Pues mira, somos esclavos de nuestras palabras, bla, 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 ya lo sabemos, y pertenecen a lo que hemos sido. Deberíamos de normalizar mucho más, y he repetido mucho ese verbo de normalizar, pero deberíamos de acostumbrarnos a que la gente también tiene la capacidad de corrección o la capacidad de evolución, porque no te tienes por qué arrepentir de una locura que hiciste hace tiempo, salvo que fuera, ojo, algo que rayara pues, los límites de la ética o que entrara en lo delictivo, ¿no? Y pregunta Marta que si debería haber alguna manera de regular estos algoritmos. A ver, no es que debiera haber, es que está habiendo movimientos en ese sentido ya desde hace tiempo. De hecho, Facebook, Mark Zuckerberg, en la última comparecencia que tuvo ante el Congreso de Estados Unidos, venía por ahí, ¿no? Después de que se filtrara, además, se juntó con esta filtración de información de una ex empleada que lo que puso encima de la mesa, que se conocían perfectamente en las consecuencias del algoritmo de Facebook, las consecuencias negativas de ya no solamente de adicción, sino además de dar más importancia a un contenido sesgado frente a otro tipo de contenidos. Y cómo eso se utilizaba, lógicamente, para hacer negocio. No es que Facebook sea de izquierdas o de derechas o de centro, sino que si el sesgar el contenido hacia lo populista, lo radical, lo exagerado, lo absurdo, etcétera, hace que determinadas personas, un volumen grande de personas, se mantenga más tiempo conectado, y eso lo puedo rentabilizar mejor a través de campañas, pues lo potencio. ¿Para qué lo voy a cortar? Entonces, creo que ya hay, de alguna manera, algunas legislaciones nacionales o regionales tienen la capacidad de entrar en ese terreno. Es decir, si lo que yo estoy con mi algoritmo es promoviendo un determinado tipo de información que pueda estar penada o que pueda estar controlada, pues ya hay instrumentos para entrar a modificar o a obligar a modificar los algoritmos. Otra cosa es que a los usuarios se les escuche. Hace mucho tiempo que se lleva pidiendo más transparencia, pero los algoritmos de cada plataforma son el elemento, el loro, el elemento más preciado que tiene una plataforma. Y de hecho, os invito a ver, yo la tengo pendiente de ver, pero me han dicho que es muy interesante, una miniserie en Netflix que habla precisamente del algoritmo que dio lugar a Google Earth, que se llama, seguro que alguno la habéis visto ya y la podéis poner por el chat, porque ahora mismo a mí no me viene el nombre, pero está colgada en la plataforma de hace muy poquito, muy poquito. Es un desarrollo de unos alemanes, y cómo todo eso es lo que da origen a Google Earth, ¿no? O sea, el peso que tienen este tipo de secuencias matemáticas para controlar la gestión y la visibilidad de los contenidos. Ojalá estuviéramos más acostumbrados a desconectar los algoritmos para ver las cosas como
cronológicamente son, nos sorprendería. El código que valía millones, efectivamente, el código que valía millones, pues para darnos cuenta de qué es lo que pasa cuando lo que prima no es el interés de retención del espectador, sino que te puedes dejar llevar a dejarte sorprender a ver con qué me encuentro, ¿no? Porque ni siquiera los algoritmos, cuando te sugieren contenido que no está relacionado directamente con la gente a la que sigues, ni siquiera eso te suele descubrir algo realmente llamativo, sino que está pensado para reforzar líneas de pensamiento que tú ya tienes construidas. Sabemos que nos atrae mucho más lo que refuerza otro sesgo cognitivo, lo que refuerza nuestra opinión, que lo que la pone en cuestión. Y a nadie le gusta o no todo el mundo le gusta o se siente cómodo cuando le desmontan las ideas preconcebidas, ¿no? Normalmente nos gusta pensar que estamos del lado de la razón. Incluso cuando piensas que la Tierra es plana, o que es un cubo, o que en una vacuna pues hay grafeno. Y lo siento por el que piense que eso es real, pero spoiler, pues no es así. En fin, que creo que se irá regulando, pero los algoritmos son más rápidos que nosotros o que las autoridades. Eso va a seguir pasando. Bueno, Carlos, yo creo que nos has dado muchísimas claves y creo que en el fondo tenemos que volver a lo que tú nos has estado comentando, a esas 3 pequeñas recomendaciones, ¿no? Que realmente nosotros no podemos a fecha de hoy cambiar los algoritmos, son los que hay, pero sí que es importante que seamos conscientes de cómo funcionan, de que es un metaverso en sí mismo, porque realmente tienen sus propias reglas y tú estás metido ahí y te dejas llevar. Pero sí volver... también haciendo referencia a la pregunta de Lorena, si tienen que cambiar o no tienen que cambiar, empezar de nuevo, analizar si lo que han hecho hasta el momento cumple esas 3 reglas básicas, ¿no? Si has sido respetuoso, si te has excedido en los términos o en los comentarios que has hecho, o incluso qué imágenes tuyas has publicado, ¿no? Porque realmente en otros foros sí que hemos comentado que a la hora de encontrar un puesto de trabajo, cada día más recursos humanos, lo primero que hace, esté bien o no, es poner tu nombre y ver qué hay de ti. Y eso es así. Y eso lo tienen que saber, lo tenemos que saber, no podemos modificarlo, pero sí que conocer cómo funciona todo. Entonces yo creo que es importante también, como siempre decimos, la formación tiene que ser continuada y ellos tienen que saber que tenemos que seguir profundizando para conocer ese mundo en el que estamos, no en el mundo real, sino también el mundo virtual. Así que con esto queda abierta la invitación para el año que viene, Carlos. Muy bien. Pero vamos, que todo este contexto, desde mi punto de vista, a mí me mola bastante. O sea, que yo os invito a que, además, desde la posición en la que estáis, en la universidad en la que estáis, en los estudios que estáis cursando, que no perdáis la oportunidad de ampliar información, de conocer más, porque merece la pena. Ahí lo dejo. Sí, que es un buen entorno siempre y cuando lo conozcas y actúes en coherencia. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, Lorena o Eva, no veo a los demás porque somos muchos, no sé si hay algún otro profesor o profesora, y si no, muchísimas gracias, Carlos, como siempre. Han dejado ahí una última pregunta en el último instante, perdón. ha entrado una última pregunta sobre los ítems virtuales y tal. Si pueden dar, yo creo que ya están dando pie a, ya está empezando a haber un desequilibrio y sobre todo desde el momento en el que te encuentras a instituciones pues como la CNMV diciendo cuidado, estos son activos de alto riesgo, las criptomonedas, ojo, no los NFTs, pero son una invitación, o sea, son un primer paso a que no que haya un desequilibrio negativo, ojo, no que sea un desequilibrio negativo, sino que realmente haya un cambio en el desarrollo de lo que consideramos o de aquello que nos lleva a que le demos un valor a las cosas. A veces pensamos o estábamos acostumbrados a pensar que algo tiene valor porque lo podemos tocar, porque lo puedo tener yo físicamente en mi casa y tú no, porque solo se ha construido uno y de repente un activo digital nos lleva a que nos cuestionemos esos límites físicos y que
y que le demos valor a algo que es código, básicamente, ¿no? Y le demos un valor por encima de algo tangible, pero sí fungible, que sería esa pata del propio concepto de un NFT. Parece que todo indica que sí que va a haber una transformación y que va a haber un cambio. Creo que sinceramente, donde yo veo que que habrá más controversia será en la gestión de impuestos, en la gestión del control monetario, qué va a pasar si se traslada parte de la economía, llamémoslo real, a ese terreno, y cómo se gestiona. A ver quién le pone ahí el cajón al gato, porque es muy, muy, muy complicado. Pero a mí me llama la atención cómo lo no tangible adquiere un valor para cada vez para más gente, adquiere un valor real por encima de lo tangible. Y sí, creo que habrá una posibilidad de ver la conferencia del principio porque se está grabando. Entre otras cosas. Sí, sí que lo habrá, sí que lo habrá. Si lo pedís a vuestro profesorado y sin ningún problema. Bueno, pues ahora sí, porque ya no lo quiero alargar, son casi las 6 menos 10. Muchísimas gracias de nuevo y hasta siempre, Carlos. Muchísimas gracias.